clases de lenguas? ¿Acaso son todos apóstoles? ¿Acaso son todos profetas? ¿Acaso son todos maestros? ¿Acaso son todos obradores de milagros? ¿Acaso tienen todos dones de sanidad? ¿Acaso hablan todos en lengua? ¿Acaso interpretan todos? Pero deseen ardientemente los mejores dones, y aún yo les muestro un camino más excelente. Señor, tu amor es más profundo que cualquier cosa y ninguno de nosotros realmente puede llegar a entenderlo. Gracias por ese amor incomparable que tú mostraste en la cruz del Calvario. Gracias porque allí tú diste tu vida por amor a nosotros, para darnos salvación y vida eterna, Señor. Y hoy venimos ante ti, Señor, porque reconocemos que solo tú tienes palabras de vida eterna. Señor, al venir a tu palabra, rogamos que tú ilumines nuestra mente, Señor, que el Espíritu Santo sea el maestro que nos guía a toda verdad, y que en esta mañana, a través de tu palabra, tú hables a nuestros corazones y nos transformes a la imagen de tu amado Hijo, nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Recibe en esta mañana, Señor, nuestra adoración, nuestra gratitud. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Oramos todo esto en el nombre de Jesús y te damos gracias. Amén. Amén. Un niño estaba haciendo una prueba para obtener un papel en la obra de teatro de su escuela. Estaba muy interesado. Y su mamá sabía que él había puesto todo su corazón, había puesto todo su interés en alcanzar un rol en aquella obra. Ella temía que él no fuera elegido, ¿verdad? El día que se otorgaron los papeles, el día que se iban a asignar los papeles a los diferentes roles, ella fue a recoger a su hijo. El niño finalmente salió y vino corriendo hacia donde estaba su mamá con los ojos brillantes de orgullo y lleno de emoción. Y luego les dijo unas palabras que deberían ser una lección para todos los cristianos, para todos nosotros. He sido escogido para aplaudir y animar. Ese fue el rol que le asignaron en la iglesia. Aplaudir en la obra, perdón. Aplaudir y animar. Sin embargo, él estaba emocionado. No sentía que ese era un papel insignificante en aquella obra. Él pensaba que era sumamente importante aún ese rol. Y el punto que quiero que entiendas es que de la misma manera, no importa cuál es el don que Dios te ha dado, a veces pensamos que el rol que tenemos es insignificante, no es importante dentro de la obra o dentro de la iglesia de Dios. Sin embargo, usted y yo debemos usar el don que Dios nos ha dado con orgullo y con emoción para que la iglesia funcione de una manera sana. Y ese es el tema de hoy. ¿Cómo debe funcionar una iglesia sana? ¿Cómo funciona una iglesia sana? Y en estos versos que vamos a ver el día de hoy, el apóstol Pablo nos da 3 requisitos para el funcionamiento de una iglesia sana. 3 requisitos para el funcionamiento de una iglesia sana. Ahora, ¿cuáles son esos requisitos? Bueno, los 3 requisitos que Pablo menciona aquí son, en primer lugar, la designación de los dones, versos 27 al 28. En segundo lugar, la delimitación de los dones, versos 29 y 30. Y en último lugar, el desear los dones, verso 31. Vamos a empezar por los versos 27 al 28, donde se habla de la designación de los dones. Pablo comienza diciendo: ahora bien, vosotros sois el cuerpo de Cristo. Fíjense, Pablo aquí ahora empieza a aplicar la analogía que él ha venido utilizando en los versos anteriores para enseñarnos cómo debe funcionar la iglesia. Recuerden, Pablo ha venido comparando la iglesia con un cuerpo humano. ¿Recuerdan eso? Ha venido comparando la iglesia con un cuerpo humano. Y ahora Pablo va a aplicar esa analogía, va a explicarnos así como funciona. Para que el cuerpo humano funcione bien, hay ciertos requisitos, también hay ciertos requisitos para que la iglesia funcione bien. Y Pablo declara que la iglesia de Dios en Corinto es el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo. Yo quiero que usted entienda. Cada persona que confiesa a Cristo, allí está el cuerpo de Cristo. Bien. Pablo le dice a aquella iglesia
iglesia de Corinto que ellos son el cuerpo de Cristo. ¿Por qué? Porque todo creyente, todo cristiano está unido a Cristo por la fe. Estamos unidos a Cristo y estamos unidos a los demás creyentes como un cuerpo. O sea, y eso es lo que Pablo venía enseñándonos en los versos anteriores. Nosotros no somos independientes, no estamos separados, sino que como iglesia estamos unidos a Cristo, unidos entre nosotros. Y el miembro que unifica este cuerpo es Cristo, ¿verdad? Es Jesucristo, porque Él es la cabeza, como dice Efesios 1:22. Y no solamente Cristo es la cabeza de la iglesia, Cristo es el Señor de la iglesia, porque Él la compró con su sangre, ¿verdad? Por tanto, Él es el dueño, le pertenecemos a Cristo. Bien, la iglesia existe en Él y le pertenece a Él. O sea, no somos independientes, no nos pertenecemos a nosotros mismos, no somos los dueños de la iglesia, nosotros somos de Cristo, ¿verdad? Existimos en Él y le pertenecemos a Él. Y su mandato para la iglesia, su mandato, recuerde, cuando Dios da una orden, nosotros, como su cuerpo, como su pueblo, los que decimos que somos cristianos, tenemos que obedecerla, ¿verdad? ¿Cuál es el mandato de Cristo a la iglesia? El mandato de Cristo a la iglesia es que prevalezca el amor entre sus miembros. Usted ve en Juan 15:12 dice, este es mi sugerencia, ¿verdad? ¿Eso es lo que dice ahí? No, ¿verdad? ¿Qué dice? Este es mi... O sea, recuerda, esto es un mandamiento del Señor. Bien, es un mandamiento del Señor. Ahora, nota lo que dice ahí, que os améis los unos a los otros. Ahora, fíjense, ahí, así como, y aquí establece una comparación. Bien, eso es importante. No solamente nos da un mandato, sino que nos da un modelo de cómo debemos amar. Bien, que os améis, el mandato es que nos amemos, pero también nos explica cómo debemos hacerlo. Que os améis los unos a los otros, así como, y ahora noten lo que dice a continuación, yo os he amado. O sea, Cristo está diciendo que debemos amar unos a otros como Él nos amó a nosotros. Ahora, recuerda que Cristo nos amó no cuando nosotros, porque nosotros fuéramos buenos o porque nosotros fuéramos obedientes, no porque nosotros nos mereciéramos amor. En realidad ningún ser humano se merece el amor de Dios. Ninguno. ¿Por qué? Porque todos vivíamos en rebeldía, en pecado, ofendiendo a Dios. De una u otra manera todos éramos rebeldes a Dios. ¿Bien? Y esta clase de amor de la que se habla ahí, que Cristo nos dice que debemos mostrar nosotros, esta clase de amor es imposible para el hombre natural. Es imposible. O sea, ninguna persona que no haya sido redimida puede amar de esta manera. Ningún incrédulo puede amar de esta manera. Sin embargo, no es imposible para el cristiano. ¿Por qué? La Biblia dice que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. Dice la Escritura en Romanos capítulo 5, verso 5. O sea, Dios mismo hizo su obra de salvación. Nos dio el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo es el que nos bautiza, el que nos introdujo en el cuerpo de Cristo. Pero no solamente eso, el Espíritu Santo nos capacita para amar de esta manera. Ahora, permíteme preguntarte, hermano. ¿Amas a todos tus hermanos sin excepción? ¿Amas a todos tus hermanos sin excepción? Ahora, vamos a ver en el próximo capítulo que el amor es la fuerza que mantendrá la unidad en el cuerpo de Cristo, que mantendrá la unidad en medio de la diversidad que existe entre nosotros. Bien. Pero recuerde
usted y yo somos, dijo Pablo aquí en el verso 27, el cuerpo de Cristo. Somos el cuerpo de Cristo. Así como le dice en Corinto el cuerpo de Cristo, nosotros también somos el cuerpo de Cristo. Y dice Pablo a continuación en ese verso 27, y cada uno, o sea, ahora está hablando de la individualidad, cada uno, ¿verdad? Individualmente, un miembro de él. ¿Ok? O sea, todos nosotros individualmente formamos parte de este cuerpo. A cada uno de nosotros, Dios nos ha dado diferentes dones, diferentes talentos, diferentes funciones dentro del cuerpo de Cristo. Todos nosotros debemos contribuir al bienestar del cuerpo. Al bienestar del cuerpo. La división, el odio, la murmuración, la envidia, el orgullo, la falta de perdón y la discordia son antinaturales para el cristiano. Los miembros del cuerpo, vimos la semana pasada, en los versos que vimos la semana pasada, nos necesitamos mutuamente y debemos cuidarnos mutuamente. Ahora, nuevamente Pablo afirma aquí que es Dios quien en su soberanía designa los dones espirituales. Vamos a ver eso en el verso 28. Es Dios quien en su soberanía designa los dones espirituales. Verso 28 dice, y en la iglesia, ¿lo ven? Es en la iglesia, Dios ha ¿qué cosa? Designado. Literalmente ha puesto a algunos. El término designar ahí es la traducción de un verbo griego, didemi, ¿ok? Y este término básicamente significa designar, poner o colocar. ¿Bien? En otras palabras, es Dios quien designa, es Dios quien pone, es Dios quien coloca. Ahora, en el contexto de este verso, se habla de que Dios designa tanto a aquellos que en el cuerpo de Cristo cumplen un rol oficial o un oficio, como asigna los dones espirituales que todos los creyentes poseen. O sea, ese es lo que Pablo está diciendo aquí. ¿Ok? O sea, esa designación oficial es tanto la que otorga el oficio a aquellos que son llamados un oficio, como también es Dios quien designa o quien pone los dones espirituales que Él confiere a cada uno de los miembros en una congregación. ¿Ok? Es Dios mismo quien designa en primer lugar a los que van a servir en un oficio. Y la escritura es clara al respecto. Por ejemplo, en Hebreos 5:4 dice, y nadie toma este honor para sí mismo, sino que lo recibe cuando es llamado por Dios, así como lo fue Aarón. Bien, fíjense, Aarón fue llamado al ministerio. El sumo sacerdote Aarón fue escogido por Dios para desempeñar ese rol ministerial y fue llamado por Dios al servicio. O sea, fue Dios quien escogió a Aarón, no fue Aarón quien escogió a Dios. ¿Bien? No fue que Aarón escogió a ser sacerdote, fue Dios quien le designó esa función. Y ese es el punto que Pablo está haciendo aquí. Dios escogió. Vemos que en Jeremías 1:5, Jeremías dice que él fue escogido también. Dice, Dios le dijo a Jeremías, antes que yo te formara en el seno materno, te conocí, y antes que nacieras te consagré, te puse por profeta de las naciones. O sea, Dios había escogido a Jeremías desde antes de nacer, en su soberanía. ¿Bien? Y Pablo, hablando de su propia opinión, recuerde que antes de ser Pablo el apóstol, él era Saulo de Tarso, el perseguidor de la iglesia, ¿verdad? El que atacó la iglesia y el que puso en la cárcel a muchos creyentes. Pablo declara en Gálatas, capítulo 1, versos 15 y 16, dice, pero cuando Dios, que me apartó, fíjense, Pablo reconoce que Dios lo había apartado
¿desde cuándo? Desde el vientre de mi madre. O sea, Dios lo había escogido para esta función desde antes de nacer. Dios lo había designado para esta función desde antes de nacer. Dice, y me llamó por su gracia. O sea, Dios llamó a Pablo a servir en el ministerio. No fue que Pablo escogió servir en el ministerio, sino que Dios lo llamó. ¿Bien? Y me llamó por su gracia. Tuvo a bien revelar a su Hijo en mí para que yo lo anunciara entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre. O sea, aun cuando los miembros de una congregación, son los que llaman a un pastor a servir. O sea, es la congregación la que invita a un pastor para que venga a predicar, a servir como pastor en ese lugar. Y también lo que se acostumbra usualmente es que ese pastor se ordena, ¿verdad?, para que ejerza el oficio allí, es instalado en la iglesia. Dios dijo a través de Jeremías, fíjense, Dios le dijo a Israel en el Antiguo Testamento, a su pueblo rebelde hasta el tiempo, que Él le daría en el futuro. Dijo Jeremías 3:15, dijo, os daré pastores, fíjense, os daré pastores según mi corazón. ¿Lo veis? Os daré pastores según mi corazón, que os apacienten con conocimiento y con inteligencia. El objetivo de nuestro como líderes, como pastores, debe ser pastorear la iglesia con un corazón conforme al corazón de Dios. Y esto significa que debemos alimentar al pueblo de Dios con la palabra de Dios, con el conocimiento de Dios, con la verdad de Dios, y que es Dios quien provee esta clase de pastores. O sea, nosotros no escogemos el rol, la función de ser pastores. Es Dios quien nos escoge, quien nos llama a servir. Es Dios en su soberanía quien designa a cada uno de los que tienen un oficio. Y dice Pablo aquí en este verso a continuación, Dios ha designado primeramente apóstoles. ¿Bien? Apóstoles. En segundo lugar, profetas. En tercer lugar, maestros. Fíjense, ahora Pablo aquí da una lista que no es exhaustiva, que significa que no incluye todos los oficios que han existido en la iglesia. Bien, por ejemplo, vemos que se mencionan otros oficios en Efesios capítulo 4, verso 11. La escritura dice que Él dio, o sea, Dios designó a algunos el ser apóstoles, lo menciona también, a otros profetas, también lo menciona aquí, a otros evangelistas, eso no lo menciona aquí, y a otros pastores y maestros, aunque el término pastor y maestro va junto. Bien. Y fíjense, leí esto independiente porque el uso que hace Pablo aquí de la serie ordinaria, ¿sabes? Fíjense que dice primero, segundo, tercero, va sugiriendo que hay un orden de importancia. ¿Bien? Un orden de importancia. ¿Ok? Ahora recuerden, en el cuerpo de Cristo, en el cuerpo humano, hay órganos que son mucho más importantes que otros en cuanto a la función que cumple, ¿verdad? El corazón es imprescindible, el cerebro es imprescindible, ¿bien? Hay otros órganos que son importantes, pero aún el cuerpo puede subsistir, no tendrá salud, no tendrá bienestar, pero puede subsistir de alguna manera cuando alguno de ellos está afectado, cuando no está. ¿Bien? Ahora, eso no significa que no cumpla un rol. Lo ideal para que la iglesia funcione sanamente es que todos los miembros estén funcionando correctamente. ¿Se entiende eso? Entonces, en esto es lo que Pablo está diciendo aquí. ¿Bien? Pablo dice que en primer lugar Dios designó a los apóstoles. Y la palabra apóstoles es una traducción del vocablo griego apóstolos. Es un término compuesto por apo, que es un partitivo, y estero, de enviar. O sea, un apóstol significa literalmente una persona que ha sido enviada por alguien. ¿Bien? Enviada por alguien. Ahora recordemos que nuestro Señor Jesucristo, cuando vino a cumplir su ministerio terrenal, Él llamó a 12 hombres. ¿Recuerdan eso? Está en los evangelios. Se narra que Jesús llamó a 12 hombres para que estuvieran con Él, para instruirlo, y durante 3 años Él
les ministró, Cristo les dio un seminario, Cristo les enseñó. Bien, el Señor Jesús los llamó y los comisionó a todos y cada uno de ellos directamente, o sea, a estos 12 hombres. Ahora, recuerden que hubo uno de esos 12 que traicionó a Jesús y que fue sustituido por Matías. Usted puede ver eso en Hechos 1, 23 al 26. Y recuerden también que Dios llamó al apóstol Pablo. Pablo no estuvo presente con el Señor durante sus 3 años de ministerio. Pablo no fue uno de los 12 que estuvo acompañando a Jesús durante esos 3 años de ministerio terrenal, ¿verdad? Pablo fue llamado por Cristo después de su resurrección. Pablo tuvo un encuentro con el Cristo resucitado. Y esa es la razón por la que Pablo se llama a sí mismo, que él dice de sí mismo que él había nacido fuera de tiempo, en 1 Corintios 15, 8. O sea, yo nací fuera de tiempo, que significa el Señor me llamó, no junto con nosotros, me llamó después. Bien, porque Pablo fue el último de los apóstoles que Cristo llamó y comisionó. El último llamado al oficio apostólico fue Pablo. Bien, no existieron después de eso más apóstoles de Jesucristo. Y ese es el sentido técnico en el que se usa, ¿verdad? El oficio apostólico estuvo limitado a estos 12 hombres a quienes Cristo llamó, entrenó, comisionó para que fueran testigos de su resurrección al mundo. O sea, ellos eran los apóstoles de Jesucristo. Y después de ellos no han existido nunca más apóstoles, porque el oficio apostólico cesó con la muerte de estos hombres. Cuando Juan, el apóstol Juan, fue el último que murió aproximadamente en el año 98, ¿verdad? Cuando Juan murió, dejaron de existir los apóstoles, las personas que tenían oficio apostólico. Y hago esta aclaración porque hay algunas personas que son llamadas apóstoles que no son estos 12 hombres, pero recuerda, el término apóstol significa enviar. Ahora, cuando usted llama a una persona, por ejemplo, la iglesia comisiona a sus misioneros. Y cuando usted comisiona a un misionero, esa persona es un enviado de la iglesia. Podemos decir que es una apóstol de la iglesia, pero no significa que tenga el oficio apostólico, ni que tenga los dones que tenían los apóstoles. Porque a los apóstoles se le dieron una serie de dones, como dice Pablo en 2 Corintios, que él hizo entre los corintios las señales de un apóstol, los milagros de un apóstol. A ellos se les dio una manifestación especial para que validaran el mensaje. Bien. En segundo lugar, Pablo menciona aquí a los profetas. En segundo lugar, profetas. Y fíjense, el Pablo está diciendo que así como los apóstoles, también los profetas fueron designados por Dios para ese oficio. O sea, ellos fueron hombres especialmente dotados. Los profetas hablaban en nombre de Dios, traían el mensaje de Dios, transmitieron la voluntad de Dios a la iglesia. Ahora, eso no significa que siempre traían nuevas revelaciones. Bien, no siempre traían nuevas revelaciones, simplemente hablaban en nombre de Dios. Y Pablo declara aquí que los profetas del Nuevo Testamento eran, en segundo lugar, después de los apóstoles. En segundo lugar, después de los apóstoles. Y su mensaje, el mensaje profético, debía ser juzgado por los apóstoles para que de esa manera se protegiera a la iglesia de falsos profetas cuya influencia perjudicaba el bienestar de la iglesia. Bien. Ahora, ¿cuál es el punto? Los apóstoles servían a toda la iglesia. O sea, los apóstoles servían a toda la iglesia. ¿Ok? Y recuerden, como usted leyó en los Hechos, se dice que la iglesia primitiva perseveraba en la doctrina de ¿quién? De los apóstoles. ¿Bien? O sea, a los apóstoles se les encargó la salud doctrinal de la iglesia, la verdad doctrinal de la iglesia.
Sin embargo, en ese periodo de tiempo, en el inicio de la iglesia, en la transición entre el judaísmo y el cristianismo, Dios designó profetas. Y la misión de esos profetas en ese periodo de tiempo de transición entre el judaísmo y el cristianismo, enseñar a las personas. No existía el Nuevo Testamento. ¿Cómo se iba a edificar la iglesia? ¿Cómo se iban a enseñar a los creyentes? ¿Bien? Se requería de hombres que tuvieran el don de profecía para que pudieran dar las revelaciones y pudieran explicar la palabra de Dios. Bien, es importante que entendamos eso. Y al igual que los apóstoles, el oficio profético, en el sentido de traernos la revelación, terminó cuando se completó el canon del Nuevo Testamento. El propósito de los apóstoles y los profetas, fíjense, la razón por la que Dios designó apóstoles y profetas fue para poner el fundamento de la iglesia. Usted puede ver eso en Efesios capítulo 2, verso 20, ¿verdad? En Efesios 2, 20 se dice que los apóstoles y profetas fueron ¿qué cosa? El fundamento, establecieron el fundamento de la iglesia, el cimiento. Y recuerda, el cimiento se pone una sola vez. Bien. Así que ellos cumplieron un propósito en la historia de la iglesia, y cuando ellos establecieron ese fundamento, cuando la palabra de Dios, inerrante, infalible, perfecta, cuando la palabra de Dios, cuando el Nuevo Testamento estuvo completo, que era suficiente para que la iglesia tuviera una norma de fe y conducta, ese oficio dejó de ser relevante para la iglesia. Así que la misión tanto de los apóstoles como de los profetas era poner el fundamento de la iglesia, era recibir y declarar la revelación de Dios para equipar a la iglesia con la doctrina correcta, como dice Efesios capítulo 3, verso 5. O sea, ellos establecieron las verdades doctrinales que la iglesia debe profesar, debe creer, debe seguir. Recuerden, como dije en Hechos, dice que la iglesia debe perseverar a la doctrina de los apóstoles. ¿Qué apóstoles? Los apóstoles de Jesucristo. No nadie que se llama apóstol. ¿Bien? Si queremos ser una iglesia que honra a Dios, tenemos que obedecer la doctrina apostólica, lo que enseña el Nuevo Testamento, lo que enseña el Nuevo Testamento. Bien. A ellos, tanto a los apóstoles como a los profetas, se les dio dones especiales, dones de hacer prodigios y milagros, señales, prodigios y milagros, como dijo Pablo en 2 Corintios 12:12. Fíjense que dice que Dios, Él hizo en la iglesia de Corinto todas las señales de un apóstol. O sea, las señales de un apóstol. ¿Por qué? A estos hombres se les dio estos dones extraordinarios para que a través de ellos la palabra de Dios fuera confirmada y validada. Para que las personas pudieran ver en estos hombres el poder de Dios en acción. Bien. Como dije, fue dado a estos hombres. También esos dones cesarían cuando la palabra de Dios fuera realmente concluida. Ahora dice que en tercer lugar Dios puso maestros. Y fíjense, el maestro no solo tiene el don de enseñar, sino que también tiene el llamado de Dios para que estudie e interprete correctamente la palabra de Dios y le enseñe a la iglesia. O sea, ese es el ministerio del maestro. Bien. Todo pastor, todo anciano, todo obispo, porque pastor, anciano y obispo son tres términos que se refieren a la misma persona. Simplemente se mencionan intercambiables, pero simplemente lo que está diciendo es que son tres funciones de la misma persona. Bien. Todo el que tiene la función de ser un pastor también es un maestro. Porque dice la palabra en 2 Timoteo 2:24 que todo pastor o todo anciano, todo obispo debe ser apto para enseñar. Apto para enseñar.
Bien. Recuerda, este es un don espiritual, no es una habilidad natural. ¿Ok? Una persona puede tener mucha sabiduría humana y no tener sabiduría divina. No confunda las cosas. Una persona puede ser un gran erudito, un científico, y sin embargo ser un ignorante, un neófito en las cosas bíblicas, en las cosas espirituales. ¿Sí? Ahora, después de mencionar estos oficios, ahora Pablo menciona varios dones espirituales. Y estos dones espirituales son representativos. O sea, hay algunos que eran temporales y otros que eran permanentes. Por ejemplo, dice, luego milagros. Como dije, esos dones de hacer milagros se le dio a los apóstoles, se le dio a los profetas para que validaran la palabra, ¿verdad? Después, dones de sanidad. También a ellos se le dio esos dones. ¿Bien? Dones de sanidad. O, literalmente el término que usa ahí es plural, dice sanidades. Después dice el término ayudas. Y el término griego ahí significa ayudar o tender la mano de amor y misericordia. O sea, este es el don de tener misericordia, es el don del servicio. ¿Bien? Y es un don imprescindible en el cuerpo de Cristo, imprescindible en la iglesia. Después habla del don de la administración. La administración, dice que hay administraciones, fíjense que lo usa en plural. Administraciones. Bien. Y el término griego, de este término griego, que significa conducir, proviene de la palabra castellana gobernar. Gobernar. Bien. Era un término que se empleaba para referirse a la persona que gobierna un barco. Usted ha visto cuando, obviamente, cada barco tiene un timonel, ¿verdad? Que es el que gobierna el barco, el que lleva la dirección del barco. Vemos ese término usado en Hechos 27:11. Y esta es una metáfora apropiada, y Pablo la usa sabiendo que la comunidad de Corinto era una comunidad marítima. Ellos entenderían la metáfora. El timonel era una imagen popular. Se usaba para alguien que dirige, que pilotea un barco. Ahora, Pablo se refiere entonces con esto al don de establecer la dirección y de guiar a una congregación. O sea, se refiere a habilidad administrativa. Toda persona que va a ser pastor o anciano necesita este don. Necesita el don de administración para poder dirigir la iglesia. Como vemos en 1 Timoteo 5:17. 1 Timoteo 5:17 dice: los ancianos, ¿sí? Los ancianos que gobiernan bien. O sea, ahí está el punto. ¿Okay? Los ancianos que gobiernan bien, sean tenidos dignos del doble honor. Y después otro que dice, principalmente los que trabajan en qué? En la predicación y la enseñanza. O sea, en ese texto vemos dos responsabilidades de todo pastor, anciano, maestro. ¿Cuáles son? Gobernar y predicar o enseñar. Gobernar y predicar o enseñar. Yo creo que tú entiendas algo. Cuando yo miro hacia atrás y veo esta escritura, me quedo maravillado. Y les voy a decir por qué. La iglesia de Corinto tuvo excelentes pastores, los mejores. Tuvo el apóstol Pablo que la fundó. ¿Qué mejor pastor que Pablo? ¿Cierto? Tuvo a Pablo, que era un hombre increíble al proclamar la palabra de Dios. Tuvo a Cefas o a Pedro, que era uno de los apóstoles de Jesucristo. Bien. Sin embargo, cuando usted analiza esta carta, nos damos cuenta desde el principio que algunos de los miembros de la congregación se negaron a someterse al liderazgo de estos líderes. Y esto estaba causando problemas en la iglesia. Problemas, serios problemas. Y la razón por la que Pablo escribe esta carta precisamente por eso, es por la rebeldía que había en la iglesia. La disciplina en la iglesia es de suma importancia para que la iglesia funcione de una manera sana. Jesús lo dijo en Mateo 18,
un miembro que pretende funcionar aparte del cuerpo, que pretende funcionar independiente del cuerpo y que se revela al liderazgo, debe ser exhortado. Y si no se arrepiente, debe ser en última instancia excomulgado. Vean conmigo 1 Corintios capítulo 5, versos 11 a 13. 1 Corintios 5, 11 a 13. Dice, sino que en efecto escribí que no anduvieras en compañía de ninguno. Fíjense, está hablando Pablo. Y fíjense, Pablo está hablando a la iglesia de Corinto, a la misma iglesia, a esta iglesia le está hablando. ¿Bien? O sea, no está hablando de otra iglesia, está hablando a esta misma iglesia, por todos los problemas que había. Sino que en efecto os escribí que no anduvieran en compañía de ninguno que, llamándose hermano, es una persona inmoral, o avaro, o idólatra, o difamador, o borracho, o estafador. Con ese ni siquiera comáis. Pues ¿por qué he de juzgar yo a los de afuera? O sea, la función de los pastores no es juzgar a los de afuera, es juzgar a los de dentro. No juzgáis vosotros, y también la congregación, a los que están dentro de la iglesia. Verso 13 dice, pero Dios juzga, o sea, es Dios quien va a juzgar a todos. No somos nosotros, ¿verdad? Dios juzga a los que están afuera. Pero note el mandato que da Pablo: expulsar de entre vosotros al malvado. O sea, cuando un creyente persiste en pecar, debe ser expulsado de la comunión de la iglesia. Debe ser expulsado de la comunión de la iglesia. Y es importante que entendamos esto. ¿Okay? La iglesia debe funcionar como un cuerpo. ¿Y qué ocurre cuando en un cuerpo una célula se revela y empieza a reproducirse de manera independiente? ¿Qué pasa? Es un cáncer, ¿cierto? Un cáncer. Y todo el mundo sabe las consecuencias de un cáncer en el cuerpo. ¿Sí o no? El cáncer debe ser tratado. Y si persiste, debe ser extirpado del cuerpo. Ninguna célula del cuerpo puede actuar independiente. El cuerpo debe funcionar como una unidad perfecta. Recuerden el consejo que dio el autor de Hebreos capítulo 13, verso 17. Hebreos 13, 17 dice, obedeced a vuestros pastores. Y fíjense, ese es un verbo en imperativo, en un mandato también a la iglesia. Obedeced a vuestros pastores. Y el verso dice, y sujetaos, otro verbo imperativo, a ellos porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta. Permitirles que lo hagan con alegría y no quejándose, porque eso no sería provechoso para vosotros. O sea, lo que está diciendo es, ¿sabes qué? El rol del creyente, el rol de la iglesia es sujetarse a los pastores y no complicarles la vida. ¿Cierto? La iglesia es responsable de ayudar a sus líderes para que ellos puedan hacer su trabajo con alegría y con deleite. Bien. Finalmente, Pablo menciona otro don, dice diversas clases de lengua. Fíjense que Pablo menciona este don en último lugar. ¿Y sabe por qué? Porque este era el problema que había en la iglesia de Corinto. Este era un problema que había serio que había en la iglesia de Corinto. Fíjense que Pablo solamente menciona este don en esta carta, 1 Corintios. ¿Ok? Debido a que Pablo ha venido citando los dones según el orden de importancia, entonces se supone que el don de lenguas debía ser ¿qué cosa? El menos relevante. ¿Sí o no? El menos relevante. O sea, y Pablo lo hace de esa manera porque la iglesia de Corinto se estaba abusando del don de lenguas. Era un problema. Aquellos que poseían este don, aquellos que hablaban en lengua, habían causado división. ¿Por qué? Porque estaban exaltando el don como una manifestación más importante del Espíritu. O sea, solamente aquellos que hablamos en lengua tenemos el don del Espíritu. Bien. Y menospreciaban a aquellos que no tenían el don de lengua. Así que cuando Pablo lo coloca aquí en el último lugar, está haciéndolo de manera consciente para corregir las ideas equivocadas de estos creyentes. O sea, tiene el propósito de corregir lo que está mal.
Ahora hemos visto la designación de los dones y ahora vamos a examinar la delimitación de los dones. ¿A qué me refiero con delimitar los dones? Significa que Dios ha designado dones de manera limitada. O sea, no le ha concedido a nadie todos los dones. Ese es el punto, ¿verdad? ¿Acaso son todos apóstoles? Ya sabemos que no. ¿Son todos profetas? Tampoco. ¿Son todos maestros? No. ¿Son todos obradores de milagros? No. Y así, todas esas preguntas. O sea, cada una de estas preguntas retóricas que Pablo hace aquí en estos versos 29 y 30 merece una respuesta negativa. Y lo que Pablo está haciendo aquí es reforzando la enseñanza de la necesidad de diversidad en el cuerpo de Cristo. Eso es lo que Pablo está diciendo. Está reforzando el hecho de que Dios ha creado la diversidad en el cuerpo. O sea, cuando usted mira el cuerpo humano, bueno, yo no soy médico, pero los médicos saben que todos los órganos no tienen la misma función. ¿Verdad? Los diferentes órganos tienen diferentes funciones. Y eso es por diseño. Todos los órganos tienen diferentes funciones. Bien. Tampoco se espera que todos los miembros del cuerpo de Cristo tengan todos los dones o tengan un don específico. No se espera que todos tengan el don de lengua. Ese es el punto de Pablo. No se espera que todos tengan el don de lengua o tengan un don específico. Bien, el propósito de Pablo aquí, amado hermano, es confrontar el descontento y la envidia de los miembros que se consideraban inferiores. O sea, había miembros que miraban a los que tenían el don de lengua y se sentían inferiores, se sentían cristianos de segunda categoría. Y Pablo está diciendo, no, ese don no te hace más importante. Bien. El orgullo y la arrogancia de aquellos que se consideraban superiores por tener el don. Aquellos que decían, yo soy más importante que mi hermano. No te necesito. ¿Recuerdan eso la semana pasada? No te necesito. ¿Por qué? Porque tengo dones. Y pensaban que podían ser autosuficientes. Y lo que Pablo está dejando claro aquí es que es Dios quien distribuye los dones, como a Él le place. Y que todos los miembros del cuerpo somos mutuamente interdependientes. O sea, nos necesitamos. Eso es lo que Pablo quiere que entendamos. Todos nos necesitamos unos a otros. Fue Dios quien delimitó en su soberanía, o sea, quien puso límites a los dones. Fue Dios quien no le dio a todos los creyentes todos sus dones. O sea, Él no le dio a todos sus dones, a todos los creyentes todos los dones. ¿Por qué? Porque si Dios nos hubiera dado a todos nosotros todos los dones, eso hubiera sido hacer de cada miembro una especie de cuerpo completo. ¿Bien? Y cada miembro sería capaz de ser entonces independiente. Y eso no es el diseño de Dios. Dios no quiere que seamos independientes. Dios no quiere que estemos por nuestra cuenta. O sea, si todos nosotros tuviéramos todos los dones, podríamos subsistir por nosotros mismos. Y eso habría sido fatal para el cuerpo, ¿verdad? Para concluir, al delimitar los dones, y este es el punto que quiero que entienda, al delimitar los dones, Dios no ha hecho a ningún miembro autosuficiente. ¿Entiende eso? Dios no ha hecho a ningún miembro autosuficiente. Cada uno de nosotros necesita de los demás. Y a cada uno de nosotros, tiene algo que aportarle, tiene algo que darle a los demás. Vamos a concluir ya con el último punto. Dice, después de analizar la delimitación de los dones, finalmente examinaremos el desear los dones. Y aquí quiero ser bien claro y quiero que me presten mucha atención. Verso 31, porque aquí hay confusión con este verso. Verso 31 dice, más desear ardientemente los mejores dones. Si usted no analiza este texto en su contexto, podría confundirse.
¿Bien? ¿Por qué? Pablo ha sido enfático en lo que ha venido enseñando en los versos anteriores, ¿verdad? Ha sido enfático en enseñarnos que Dios es Dios quien en su soberanía designa los dones espirituales que recibe cada creyente. Lo vimos en los versos 1 al 3. Pablo dice que es Dios el Padre, es el Señor Jesucristo, es el Espíritu Santo lo que está involucrado con los dones. Y después, del verso 4 al 9, dice que es el Espíritu Santo quien imparte estos dones. Lo vimos en el verso 11, ¿verdad? En el verso 11 Pablo dice, fíjense lo que dice el verso 11, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, distribuyendo individualmente a cada uno según su voluntad. O sea, el Espíritu Santo distribuye los dones según su voluntad soberana, ¿verdad? Y ahora lo vimos en el verso 28. Dice, ya la iglesia, Dios ha designado. Bien, o sea, Dios ha designado los dones. ¿Ok? Sin embargo, cuando usted lee este verso 31, si usted no lo lee en su contexto, parece una invitación a desear esos dones más llamativos y personalmente gratificantes. O sea, parecería como que Pablo está diciendo, ¿sabes qué? Todos debemos desear esos dones llamativos. Bien. Los que las personas pueden pensar que son los más importantes. Ahora, el verbo aquí desear viene del término griego celó, que está relacionado con ser celoso, con arder de celo. También significa buscar o desear adelantemente. Y se traduce en Hechos 7:9, movido por envidia. Movido por envidia. Y en Hechos 17:5 se traduce como teniendo celos. O sea, generalmente tiene una connotación negativa de codiciar celosamente o de envidiar a algo. ¿Bien? Ahora, lo que quiero que usted comprenda es que en este contexto sería contradictorio y no puede significar que los creyentes debemos desear los dones más prominentes, que es lo que quizás algunas personas entiendan, cuando todo este capítulo precisamente ha estado enfocado en confrontar ese hecho. Eso sería pecaminoso. ¿Por qué? Desear dones espirituales por razones egoístas está mal. Si usted desea un don por una razón egoísta, eso está mal. Ahora recuerden, y ya hemos visto eso, lo hemos enfatizado, es Dios quien ha designado en su soberanía los dones como Él quiere. Bien. Por lo tanto, y este es el problema que causa confusión, cuando dice desear, este verbo aquí no debe traducirse como un imperativo, o sea, como un mandamiento, como un mandato, sino como un indicativo, una declaración de hecho. Sería más bien como estás deseando los dones espectaculares equivocadamente. Bien. Aquí el mandato, el verdadero imperativo es dejar de codiciar los dones llamativos y entender que hay un orden que Dios ha establecido y que los dones han sido soberanamente dados por Dios. Y sobre todo que hay un camino más excelente, y ese es el punto de Pablo. Dice, y aún yo muestro un camino más excelente. ¿Cuál es ese camino? Bueno, ahí vamos a verlo a partir de la próxima semana, ¿verdad? El camino del amor. El amor es una necesidad esencial en la iglesia de Corinto. Y lo es en toda iglesia. Ninguna iglesia puede subsistir sin amor. Bien, solo el amor va a mantener la unidad en medio de la diversidad. Ahora yo creo que usted entienda, el amor no es un don espiritual. El amor no es un don espiritual, ni es un sustituto de los dones. Los dones son importantes. El amor es un fruto del Espíritu. Si usted lee conmigo en Gálatas 5:22-23 dice, más fíjense que no dice los frutos del Espíritu. Hay que leer con detenimiento, ¿verdad?
sea, mucha gente dice los frutos del Espíritu, no son los, sino dice más singular, el fruto del Espíritu. ¿Lo ven? El fruto del Espíritu. ¿Cuál es el primer fruto del Espíritu? ¿Cuál es? O sea, lo que está diciendo Pablo aquí es que toda persona que tiene el Espíritu Santo, y si usted tiene el Espíritu Santo, usted es parte del cuerpo de Cristo. Y si no tiene el Espíritu Santo, no es de él. Pero si usted tiene el Espíritu Santo, usted es parte del cuerpo de Cristo. Lo que Pablo está diciendo aquí, en toda persona que tiene el Espíritu Santo, esto es lo que debe manifestarse. Esto, fíjense, más el fruto del Espíritu, o sea, la manifestación del Espíritu es, en primer lugar, amor. La primera. De ahí, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Pablo dice, contra tales cosas no hay ley. O sea, Pablo enseña que el amor es el camino más excelente. Y que es solo cuando los creyentes utilizamos los dones espirituales que Dios nos ha dado para el beneficio de todo el pueblo y por amor a nuestros hermanos, que la iglesia podrá funcionar de una manera sana. La iglesia podrá funcionar de una manera sana. Te invito a orar. Amado Dios, gracias por esta porción de tu palabra, porque ella es sumamente importante y nos trae importantes enseñanzas, Señor. Ayúdanos, Señor, a no solamente escucharla, sino que ponga en nuestros corazones, Señor. Que no seamos oidores olvidadizos, sino que el Espíritu Santo, Señor, aplique esta palabra para que podamos vivirla en nuestras vidas cotidianas, Señor. Es la única manera en que podremos funcionar como una iglesia sana. De otra manera, Señor, no habrá oportunidad. Rogamos, Señor, que tu Espíritu Santo esté orando en cada uno de nosotros y que tú nos traigas convicción en esta hora. Señor, ayúdanos para que podamos ser la iglesia que tú quieres que seamos. Y permite, Señor, que el amor de Cristo reine en nuestros corazones. Gracias por ese amor. Pedimos todo esto en el nombre que es sobre